Hoy quiero hablar un poquito de lo que es, ¿no es cierto?, la koinonía. Y quiero hablar precisamente de lo que es la iglesia, en cuanto a lo que es esa palabra que implica muchas cosas. Y que no es solamente la unión de algo, sino que va más allá. Cuando la Biblia, la palabra de Dios nos enseña a que había unanimidad. No es unidad, unanimidad. O sea que había un solo cuerpo. Cuando hay un solo cuerpo hay unanimidad, no unidad. Unidad podemos, estar unidos. Podés de repente meter dos gatos dentro de una bolsa y sabés que ahí están los dos juntos. Pero se van a dañar todos, se van a despedazar, se van a matar. ¿Me estás entendiendo? Amén. Entonces, acá estamos hablando de un cuerpo. Un cuerpo tiene que estar unánimes. Gloria a Dios. Y para eso utiliza un pasaje muy conocido de la palabra de Dios. Amos capítulo 3, versículo 3 dice: andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. ¿Verdad? Andarán dos juntos si no estamos de acuerdo. En un mundo tan pluralista, donde hay diversidad de creencias, ¿cómo saber que tienen la verdad? ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo con alguien que de repente no tiene los mismos ideales que yo tengo? Es imposible. En un mundo posmodernista, donde existe relatividad, donde las personas te dicen: haced tu vida, yo hago la mía. ¿Qué acuerdo puede haber? ¿O qué comunión podemos tener? No puede haber comunión, no puede haber acuerdo. Si no hay comunión, no hay acuerdo. Y si no hay acuerdo, no hay comunión. Debemos volver a las raíces. La palabra de Dios nos insta a que vayamos a ella, que es la verdad absoluta. Y aunque muchos no crean eso, la Biblia, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Nuestra fe tiene que estar basada, fundada en la palabra de Dios. Que nos va a conducir obviamente a la comunión, a ponernos de acuerdo. Esto se llama koinonía. El primer punto: en la vida del cristiano hay koinonía, en compartir, en el compartimiento de la amistad. Tiene que haber koinonía en el compartimiento de la amistad. Perseveraban en la compañía, perseverar en la amistad, perseverar en la comunión. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Una de las bases principales, y ahí se mueve toda la iglesia. Una de las bases principales, cualquier persona que haya estudiado la Biblia medianamente sabe, entiende este punto. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 44 dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, cosa que vamos a hacer hoy, y por sobre todas las cosas, en las oraciones. Tiene que haber koinonía en las oraciones. Cuando hay un cuerpo que se está uniendo, orando por un objetivo, Dios mueve los cielos. No hay imposible. Sentís la energía que emana de la unción y que puede hacer cosas tremendas, y que muchas veces por haraganes no oramos en comunión.
queremos la gloria de Dios. Y como dije el domingo pasado, se la pedimos: Dios, yo quiero la gloria. Dios, yo quiero tu gloria. Pero si somos llaneros solitarios, si nos conformamos con personas negativas que están al lado nuestro y que no nos infunden nada, entonces vamos a debilitarnos. Pero cuando estamos unidos con personas, con amigos, con amigas, con personas que tienen a Cristo en su corazón y que verdaderamente están buscando el rostro del Señor, entonces va a haber cosas tremendas y lo imposible se va a hacer posible, porque vamos a estar unidos en el cuerpo de Cristo. Grande es la diferencia de venir nada más y cumplir, con venir y adorar, glorificar, porque ya tu corazón está preparado, ya estás unido espiritualmente, hay un cuerpo que está clamando, y cuando hay unanimidad, el enemigo huye, huye. No las personas, el enemigo huye. Amén, huye. Quiero que entienda eso. Mire, para hablar un poquito de este tema, en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, es otro pasaje conocido. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Y mire lo que dice: no os unáis a yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pregunta: ¿qué te puede infundir una persona que no tiene a Cristo en su corazón? Porque ¿sabes cómo me dice el termómetro precisamente de tener a Cristo en el corazón? Es tu fe. Y los frutos demuestran la cantidad o el nivel de fe que vos tenés. Como un termómetro. Entonces, obviamente, si vos estás con alguien que de repente lo único que te infunde son cosas negativas, que el país está mal, que pega, que amoa, que aquello, que viene, que va y que todo esto, y que estás llorando todo el día, yo te aseguro que lo único que vas a recibir es eso. Y si no estás unido al cuerpo de Cristo, te va a influenciar tanto que vas a terminar hablando en forma negativa. Porque ¿qué comunión hay la luz con la tiniebla? ¿Qué comunión tiene? Entonces ahí podemos ver los resultados espirituales en la manifestación de la carne o de las actitudes que podemos tener. Es tremendo. Es interesante observar que esa amistad se basa en la común unión. Común unión. Esa es la base principal de lo que motivaba a la iglesia en sus inicios, sus primeros pasos, bastante duros. Yo creo que si hoy en día estuviera el gobierno romano acá y estaría oprimiendo a la gente, sería completamente diferente a lo que estamos viviendo. Sería mucho más fuerte, sería mucho más cruel, sería mucho más dictador, sería mucho más todo lo negativo. Entonces, lo que ellos vivieron, lo tuvieron que superar. Y si no estaban unidos en coinonía, obviamente no iban a superar ese problema. Muchos huyeron, dijeron: no, yo no quiero saber nada con el cristianismo, me voy a ir a la sinagoga de vuelta, no me voy a reunir más con Pedro, o con los pescadores, o con los discípulos de Jesús, me voy a ir a otro lado, porque ya se me cerraron las puertas. El rabino me dijo: no, no puedes entrar más acá, porque estás ya con los otros, y si estás con los otros no queremos saber nada de ti. Y fui a comprar al almacén el otro día, y cuando llegué al almacén me dijeron: no, no te queremos vender nada porque eres un cristiano.
no queremos venderte nada. Y cuando vos querías vender algo y decías, bueno, mira, yo tengo esta casa bonita, te la quiero vender de tanto y qué sé yo, pero vos sos cristiano, sí, no, entonces no te la voy a comprar. Y así era en aquel entonces. Si ellos no estaban unidos en coinonía, unánimes, perseverando en la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles, buscando la presencia, cuando vos estás con un hermano que te dice, sí vas a poder, lo vas a lograr, todo es posible para el que cree. Entonces empezamos a levantarnos autoestima, empezamos a levantarnos espiritualmente. Hay una fortaleza espiritual. No hay alguien que te está diciendo, bueno, mi amigo, rendite porque no, para vos no hay nada que te venga bien y vas a sufrir más y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Pero cuando estamos unidos en una coinonía real y tenemos amistad con los hermanos, tenemos amistad, pero no es amistad fingida, no es amor fingido, sino que hay algo producido por el Espíritu Santo, porque hay comunión y hay perseverancia en eso. Entonces, el Espíritu Santo empieza a obrar en forma colectiva. Ahí es cuando nosotros recibimos la fortaleza. Es por eso que no me voy a cansar de decir que es necesario congregarse. ¿Por qué? Porque en forma colectiva vos vas a recibir como cuerpo la fortaleza del Espíritu Santo, la cual te va a dar una fortaleza que vas a resistir todos los avatares del enemigo. Y no es así. Y vos te conformas con que de repente el Espíritu Santo puede venir a tu casa a través de una lectura y te habla y te dice esto y te dice lo otro, y nada más que eso, tarde o temprano vas a perder esa comunión y no vas a recibir fortaleza y tu ánimo va a decaer. ¿Sabe una cosa? El ánimo y la fe van juntas. No se puede separar. Usted se lo imagina a Moisés enfrente del Mar Rojo y digamos que estaba desanimado, digamos que ya no tenía más esperanza y dijo, bueno, me llevó hasta acá el Señor, bueno gente, rindámonos, entreguémonos, porque el faraón viene y nos va a apresar a todos y nos va a esclavizar, así que vamos a conformarnos con ser esclavos. ¿Te lo podés imaginar? Aquel que tendría que extender la vara y cruzar con una actitud negativa. Yo creo que eso sería no solamente perjudicial para él, sino para los demás, porque él fue puesto para llevar a un pueblo a que se desarrolle en la fe. El campo que tenía era el desierto. El desarrollo que tenían en el alma era la escasez. Y la dependencia de Dios hacía que ellos empezaran a fortalecerse, pero estaban unidos, unánimes. Como una unión. Es el conocimiento del contenido del mensaje cristiano. Ese es el contenido. Ese es el principio. Quiero que entienda, este es un principio bíblico. Y dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera o verdaderamente es con el Padre, con el Hijo Jesucristo. Entonces, si hay comunión con el Padre, tenemos la tipología de la obra que viene realizándose desde el Antiguo Testamento. Y la comunión con el Hijo demuestra que estamos conectados en el cuerpo y el cuerpo en la cabeza. Solo aquellos que son amigos de Cristo pueden ser verdaderos amigos
entre sí. Si esto no existe, no hay amistad. Lo podemos comprobar. Esto se llama común unión. Hay una común unión, hay algo que te une. Hay algo sobrenatural que te une, que nos une precisamente para extender el reino de Dios, con el propósito de Dios. Cuando la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está hablando de aquel que crea, gobierna, preserva, tiene un plan determinado para que se ejecute a través del Hijo, que fue en el Nuevo Testamento porque nació de un vientre, se hizo carne para vertir su sangre y pasó a ser el Hijo, porque en el Antiguo Testamento no está como hijo. Entonces ahí es el que sana, salva y bautiza con el Espíritu Santo. Es la obra que se empieza a realizar del momento que Él vence a la muerte y se sienta a la diestra de Dios. Ahora, el Espíritu Santo nos guía, nos consuela y nos regenera. Y la función del Espíritu Santo es en el cuerpo. Y en el cuerpo, la función de guiarnos, de consolarnos y de regenerarnos empieza en el cuerpo. Amén. Por eso que el Señor, cuando antes de ascender, dice: quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, porque ellos habían recibido el Espíritu Santo como el prero dentro de ellos. Pero necesitaban la unción del Espíritu Santo como cuerpo para manifestar el reino de Dios acá en la tierra. Koinonía, escuche, atienda y aplique. Entonces el Espíritu Santo nos guía, nos consuela y nos regenera en el cuerpo. Y ahí cuando recibimos fortaleza. El segundo punto, en la vida cristiana hay una koinonía que es comunión en el Evangelio de Cristo. Comunión en el Evangelio de Cristo. En Filipenses capítulo 1 versículo 5 dice así la palabra de Dios: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo agradecía la comunión que tenían los filipenses en la obra del Evangelio. Por fin entendieron, por fin comprendieron que a través de la unión, a través de tener una unión con Cristo, una unidad con Cristo, empieza a funcionar la iglesia y se empieza a extender el reino de Dios con poder. Entonces, cuando hay un cuerpo que se levanta y se establece como reino, el reino del enemigo, de Satanás, el diablo, es desplazado. No tiene autoridad, porque se está levantando un cuerpo que fue comprado y lavado con la sangre de Cristo, el cual es más que vencedor. Nuestra comunión son con los que experimentaron cambios en su vida. Si no experimentaron cambios en su vida, es muy difícil poder entender lo que se está hablando. En términos espirituales, ¿de qué me está hablando? De ángel no veo ninguno. ¿De qué me está hablando? Del Espíritu Santo que te habla. Nunca lo escuché. Entonces no te va a entender y para él es locura. Pero cuando nosotros empezamos a tener experiencia, que es lo primero
que debemos tener experiencia, pedirle al Señor: Señor, yo no quiero cambiar de la religión, yo quiero tener una relación contigo, quiero que tu gloria descienda y que tú manifiestes tu gloria en mi vida y que yo pueda transmitir esta gloria a los demás. Entonces ahí vamos a hacerlo real en nuestra vida, porque la capacidad de hacerlo real a Dios en tu vida no es de Dios, es tuya. ¿Entendió? Amén. Las buenas nuevas de la gracia de Dios. Amén. Tercer punto. En la vida cristiana hay coinonía en la fe. Coinonía en la fe. El cristiano no es una persona aislada o un elemento aislado, sino se integra a la comunidad cristiana. Pues la palabra comunidad viene de la palabra comunión, pero se ha entendido mal. No es un grupo de personas nada más, sino es un grupo solo de un cuerpo que se manifiesta. Eso es iglesia o eclesia. Bien, Efesios capítulo 3 versículo 9. Y de aclarar a todos cuál será la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esta es la manifestación de un pueblo que se levanta como un solo cuerpo y que camina por la fe, no camina de otra manera. El cuerpo de Cristo camina por la fe. Por la fe. Yo te voy a decir algo y quiero que te quede bien grabado. No podés decir yo tengo fe si no estás unido en cuerpo. ¿Sabes por qué? Hay un principio bien sencillito. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La cabeza. ¿Y qué somos nosotros? El cuerpo. Pero Él es el autor y consumador de la fe. Si vos no estás unido a un cuerpo y decís, no, estoy en casa, leo la Biblia, oro, te aseguro que no va a ser así. Te garantizo que no vas a desarrollar fe. ¿Me está entendiendo? No es lo que vos pienses o creas, sino lo que Dios tiene determinado para vos dentro del cuerpo de Cristo. Esta es la manifestación de un pueblo, obviamente, como cuerpo, y se manifiesta por la fe, con el propósito de extender el reino y de alcanzar a las personas que viven en este mundo egoísta, individualista. Ese es el propósito de Dios. Cuarto, en la vida cristiana hay coinonía en el Espíritu. Dice el Salmo capítulo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su pacto. Ok, muy bien. Y a ella hará conocer su pacto. En otra versión dice lo siguiente, en el Salmo capítulo 25 también, el mismo versículo dice: el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Su alianza. Entonces, el secreto de Dios ya no es más secreto, porque el secreto de Dios en sus inicios, desde antes que fundó la tierra, desde antes que Él dijera hágase la luz,
y se hiciera la lumbrera mayor. Desde antes que se haga todo el universo o el multiverso, eres tú. El secreto. Es el cuerpo de Cristo. Amén. El cristiano vive en presencia, compañía, ayuda y guía del Espíritu Santo. Para eso está el Espíritu Santo. Y en Él hay comunión. En la vida cristiana, quinto punto, en la vida cristiana hay coinonía con Cristo. Los cristianos son llamados a la coinonía de Cristo, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero decirles por qué no toleraban los judíos que se le dijera Hijo de Dios. Porque como el primer Adán, primer hombre, Adán significa hombre, primer hombre, falló y fue destituido de la gloria de Dios. Cuando Dios hizo carne y habitó entre nosotros, su gloria descendió, pero al hacerse carne pasa a ser el Hijo. Entonces pasa a ser el prototokos, el primero en su generación. Y como es el primero en su generación, nosotros a través de él pasamos a ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Me entiende? Entonces que se tiene que aclarar ese tema, porque muchas veces, ¿no es cierto?, tienen una doctrina media equivocada y media torcida. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 9: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Por qué fuimos llamados a la comunión? Porque hay un propósito. Y en ese propósito está el cuerpo de Cristo. La coinonía del cuerpo, unidos por la comunión, manifiesta la gloria de Dios acá en la tierra. El propósito de Dios es que toda la tierra tenga el conocimiento de su gloria, como las aguas cubren la mar. Pero muchas veces debemos entender que nosotros somos los que decidimos. ¿Qué es lo que mantenía? ¿O qué es lo que mantenía a la iglesia bien fuerte en el primer siglo? Ellos perseveraban en la comunión. Eso es lo que hacía que la iglesia esté fuerte. Y aunque vengan problemas, se levanta Nerón y dijo: voy a hacer la nueva Roma, año 58 después de Cristo. Y agarró y habló con sus arquitectos y le dijo: mira, yo quiero hacer la nueva Roma. Viene su esposa Apia y le dice: tenés razón, pero para esto vas a tener que derribar la mitad de Roma. Perfecto, no hay ningún problema. Mañana mismo voy a llevar y voy a incendiar medio Roma. Y era tan loco que lo hizo. Está en la historia. Se levantó con los cables cruzados y dijo: bueno, muchachos, agarren brocha y vamos a quemar media Roma. Dale, no hay problema. Y quemó media Roma. Y cuando el pueblo se le fue, furioso, como para sacarlo de ahí, de su trono, y darle unas cuantas cosas o quemarlo vivo, dijo: no, yo no tengo la culpa. Fueron los cristianos. Fueron los cristianos. Yo no fui. Pero como hay algunos que dicen: yo no fui, él fui. Él fui. Hay muchos que hacen así, ¿eh? Un Nerón moderno. Y bueno,
Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a preparar el Coliseo Romano y vamos a dejar 5 o 6 días a los leones sin comer para que cuando le demos la carne de los cristianos se lo devoren. Y así fue. Terminaron en hogueras y muchas cosas. Imagínense si no estaban unánimes. ¿Sabe qué hacían? Cantaban salmos, himnos, cánticos espirituales e iban a hacerse comer por los leones. Pero qué gente loca. Sí, tienen razón, gente loca, pero con un amor tremendo. ¿Y sabe qué? Yo estoy seguro que Dios antes de que lo agarre un león le sacaba la vida para que no sienta nada. ¿Escuchó? Entonces cuando nosotros hablamos de coinonía y hablamos de cuerpo, no podemos pasar por encima de los sacrificios que hicieron aquellos pioneros. No podemos decir, no hicieron nada, porque ellos se fortalecían estando unánimes y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Entendiendo? Empiezo de vuelta si no me entiende. En un mundo tan dividido tenemos que tener algo que nos mantenga unidos. Es que solo en Cristo nos podemos de acuerdo para andar juntos, solamente en Cristo. Siempre que nos despojemos, y escuche, esto es importante, siempre que nos despojemos de toda ideología propia, a Dios no le importa cómo pensás. Si pensás de una manera, pero a Él no le importa, no le interesa. Lo que sí le interesa es que vos lo entiendas, que lo comprendas, lo entiendas y que sigas los pasos de aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Entendiste? Entonces, para culminar, Colosenses capítulo 2 versículo 19. No haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Cuándo y dónde? En el cuerpo. Amén. ¿Sabe por qué le dijo eso a los colosenses? Porque los colosenses eran muy orgullosos. Y los colosenses era un pueblo igual que los gálatas, eran un pueblo, los gálatas eran guerreros. A los gálatas no los ibas a vencer así nomás. Y los colosenses eran personas también guerreras, que no se rendían así nomás porque tenían un orgullo muy alto, muy elevado. Tanto es así que en la entrada de la ciudad de Colosa había una gran estatua que se llamaba Coloso. Demostraba lo que eran. Pero en esa ciudad se levantó una iglesia y Pablo les enseña que a través del cuerpo hay crecimiento y es Dios el que da el crecimiento, no el ser humano. Amén. Amén.